La era de los Win Car o autos ala en la Fórmula 1. Agradecido por tu presencia, te doy la bienvenida. En este video podrás ver no solo cómo llegaron a la Fórmula 1 los autos ala, o también conocidos como Win Car, y también las faldas, polleritas, faldillas, skirt, etc., según como se las denomina dependiendo del sitio geográfico, sino también que además podrás comprobar, y esto será muy difícil que lo veas en otro lugar, de dónde sacaron o se buscaron tanto los diseñadores como los aerodinamicistas las ideas para colocar en sus máquinas estas aplicaciones desde finales de los 60 y hasta principios de mediados de los 70. Pero ante todo quisiera hacer una aclaración importante, porque es muy común oír o leer que suele llamarse a estas aplicaciones o soluciones técnicas con el nombre de efecto suelo. El efecto suelo, aunque se trata de una denominación muy amplia y abarcativa, no se refiere a algo puntual, sino general. Es una denominación que se hizo célebre y masiva para hacer referencia a aquella época de la Fórmula 1 desde la aplicación del concepto principio del auto ala o Win Car, luego de mediados de la década del 70. Pero la denominación efecto suelo no es privativo de esto último, ni mucho menos, porque podemos concebir la denominación de efecto suelo como tal a todo aquel monoplaza que cuente con un diseño y o también a partir de ciertos elementos aerodinámicos para tal fin. Es decir, buscar prioritariamente apoyo y mayor estabilidad sobre la superficie que recorre, y que incluye absolutamente todo adminículo o aditamento aerodinámico hasta hoy conocido que lo equipe, buscando prioritariamente esa función. Eso significa ni más ni menos que desde mediados de los 60 hasta la actualidad, en mayor o menor medida, los monoplazas de Fórmula 1 producen efecto suelo. Bien, comencemos. Hecha esta aclaración, el llamado Win Car o auto ala, en este caso un Lotus 78 remarcado con rojo, es un monoplaza que cuenta con dos perfiles alares a los costados del habitáculo y dentro de los pontones laterales. Estos perfiles alares son invertidos, o sea, un perfil alar positivo sirve para la sustentación, para volar. Un perfil alar negativo sirve para la antisustentación, es decir, para lograr mejor apoyo y estabilidad sobre la superficie que recorre. Este principio concepto aerodinámico se introdujo en la Fórmula 1 en 1977 y duró, con posteriores limitaciones, hasta 1982. En la parte inferior de los laterales del monoplaza se montaban faldas, lo que conformaba un túnel o conducto. Veamos la siguiente imagen que lo grafica. Esta foto de un Lotus 80 muestra muy claramente esa especie de túnel o conducto que forma el piso del monoplaza, las faldas laterales y la superficie de la pista. Ahora bien, ¿qué fue primero? ¿El fondo con perfil alar o las faldas? La aplicación de faldas fue un elemento que se creó por primera vez en un lejano 1926. Veamos. Se trató de una patente presentada en Alemania por el ingeniero Wasser-Nissin, que utilizaba genuinas faldas, ignoro de qué material, ubicadas en los laterales inferiores. Notar que también cuenta con una bomba extractora de aire. No me cabe ninguna duda de que de aquí salió la noción y planteamiento de que décadas después se lo aplicara en el automovilismo deportivo, es decir, primero en la categoría Can-Am y luego en la Fórmula 1. Las faldas inferiores comenzaron a hacerse célebres con el Chaparral 2J de Jim Hall en 1970, en la categoría Can-Am, que también montaba sus dos turbinas extractoras en la parte posterior. En la Fórmula 1 aparecieron en 1973, como se observa en esta transparencia, equipando al McLaren M23 de Gordon Coppock, en líneas rojas, tanto en la parte lateral delantera como en la parte inferior del morro.
Luego los equipos utilizaron escobillas o faldas tipo cortina durante algunas temporadas en materiales como el Lexan, el Mylar o materiales semirrígidos. Para finalmente, como el caso de este Tyrrell 010, hacerlas retráctiles por medio de un dispositivo hidráulico para copiar las ondulaciones de las superficies por donde circulaban los monoplazas. Bien, dejando por un instante las faldas, con respecto al tema de la utilización de un perfil alar negativo en el fondo de un monoplaza, nos tenemos que volver a remontar a la década del 20 del anteúltimo siglo. En 1928, el francés René Prévost establece para tal fin una maqueta bajo el principio de un chasis que, por debajo del mismo, tiene un perfil alar negativo basado en el principio Venturi. Aunque el Prévost GP nunca se llevó a la práctica, es innegable que es aquí donde nace todo este asunto y literalmente su genuina raíz conceptual. El auto Union Type C Casa Records de 1938, obra de Ferdinand Porsche, también tenía en su sector medio al trasero un diseño de ala invertida en su parte inferior. Estos ejemplos que acabamos de ver tenían un perfil alar negativo, único. Mucho tiempo después apareció el monoplaza con un perfil alar negativo doble, cada uno a cada lado del habitáculo. Fue el proyecto maqueta BRM P142 de 1969, obra de la dupla Peter Wright y Tony Rudd, que, si bien no era un genuino Wind Car, porque montaba dos grandes tomas de aire NACA sobre sus pontones laterales, aunque tenía efectivamente un diseño inferior con un perfil alar negativo, propio de los autos ala, que finalmente llegarían a la categoría unos años después. Esto fue a partir de la temporada de 1977, cuando aparecería el primer monoplaza bajo este concepto principio aerodinámico del Wind Car o auto ala en la Fórmula 1. Se trató del Lotus 78, obra de Colin Chapman y compañía. Es muy común oír decir que debido a esto el aire se comprime, pero se trata de un error común, porque en realidad el aire se expande. Siguiendo con el ejemplo, cuando el monoplaza avanza, al expandirse el aire a esas velocidades, produce debajo de él una disminución de la presión estática, provocando el efecto ventosa, que atrae el chasis hacia la superficie por donde circula, siendo tan dramático este efecto que a determinadas velocidades un monoplaza con estas características aerodinámicas podría circular sobre el techo de un túnel que tenga una superficie plana sin caer. Finalmente, el Lotus 79 de 1978 fue el monoplaza que todos los demás equipos, sin excepción, tomarían paulatinamente como metro patrón indicativo en los diseños de la Fórmula 1 durante años. Y no solamente eso, sino que también, más temprano que tarde, prácticamente todas las categorías de monoplazas del automovilismo deportivo mundial. Porque, como se nota en esta vista inferior, los pontones laterales del Lotus 79 tenían forma de genuinas alas, y de allí su nombre para este concepto principio aerodinámico. Ahora bien, los demás diseñadores no solo que copiaron una vez más una solución o aplicación de Colin Chapman en la Fórmula 1, sino que incluso también lo superaron. Las aplicaciones variaban según el diseño de cada aerodinamicista. Por tal motivo, siempre dentro de este mismo concepto principio aerodinámico, existieron ciertas disparidades fisonómicas, o sea, con pontones cortos, arriba, o si se quiere, gráfico del medio, más convencional y como utilizaba la mayoría, y debajo los casos con una extensa prolongación del canal inferior,
solidario con el alerón trasero. Era muy lógico entonces que los diseñadores aplicaran su inventiva a la hora de tratar de mejorar y optimizar los diseños, los cuales en cierto momento ingresaron en una especie de dimensión dispersa, en donde se intentaron aplicar soluciones que en mayor o menor medida terminando siendo contraproducentes. Vamos a ellas. Por ejemplo, John Baldwin de Ensign o Harvey Postlethwaite de Wolf recurrieron a una aplicación algo extrema, ya que con el fin de no dejar ningún gran elemento que pudiera obstruir el recorrido de los flujos de aire acelerados por los pontones laterales, trasladaron radiadores al frente del morro, un recurso que no dio resultados porque esta fisonomía plana y frontal producía más perjuicios que beneficios aerodinámicos por las turbulencias que generaba, teniendo que regresar tarde o temprano estos radiadores a su posición de origen. Ralph Bellamy, que estuvo en el grupo de técnicos que diseñaron el primer auto ala, el Lotus 78 de 1977, buscó una solución muy arriesgada cuando diseñó la primera versión del Fittipaldi F6. Y fue que en vez de canalizar el aire dentro de los pontones, quiso hacerlo por fuera, porque no cubrió la parte superior de los mismos, con ningún tipo de carenado. Mirad bien esta transparencia donde esto se nota claramente, buscando prioritariamente que los flujos de aire acelerados recorran la superficie hacia el alerón trasero y así optimizar el flujo laminar o capa límite, al extremo de trasladar la salida de los escapes y, como se nota en esta imagen, a los laterales. Por esas épocas, Dan Gurney, secundando a la dupla de diseñadores Trevor Harris y John Ward, venían trabajando desde un tiempo atrás, desarrollando un concepto principio aerodinámico novedoso para sus monoplazas tipo Indy, denominado como tecnología de aplicación de la capa límite, con los que Bellamy tenía estrecho contacto. De aquí sacó la idea de colocar los escapes laterales y crear en la parte posterior esa deriva alar totalmente carenada que termina siendo solidaria y por debajo del alerón trasero. Obsérvese este AAR Eagle 81 Pepsi Challenger, las notorias analogías que tenía en dicho sector trasero, pero de menores dimensiones, con el F6 de Bellamy. Su idea no dio resultado, teniendo que reconfigurar varias veces la fisonomía trasera, hasta llegar incluso a crear el siguiente modelo, el F6A, una vez más con un estilo de diseño convencional. Mientras tanto, Gérard Ducarrouche, y revelado hace poco tiempo por Giorgio Viola, violaba el reglamento técnico con este Ligier JS11. Porque, como muestran las flechas rojas en algunos grandes premios, al fondo del monoplaza le practicaba unas aberturas para mejorar las prestaciones aerodinámicas en un sector que aún estaba prohibido. Hasta que ahora sí llegamos al momento en que los wing car o autos ala llegaron hasta el paroxismo. Durante una época muy breve hubo una conclusión a la que llegaron casi al mismo tiempo tanto Gordon Murray de Brabham, Colin Chapman de Lotus y Tony Southgate de Arrows, la cual a estos notables diseñadores les hizo establecer el siguiente razonamiento: multiplicar lo más posible todas las zonas que tanto chasis como carenado puedan cubrir y así optimizar el rendimiento del monoplaza a través de máximas superficies posibles cubiertas con faldas, eliminando spoilers delanteros, acercando el alerón trasero al suelo para solidarizarlo con los pontones, aislar las ruedas traseras con mamparos laterales y demás etcéteras.
En la imagen se comprueba que las soluciones y aplicaciones resultaban análogas entre sí, tanto el Brabham BT48, el Lotus 80 y el Arrows A2, todos de la temporada 1979. Rápidamente comprobaron en la práctica que estaban errados, porque la clave no estaba allí, sino que, como se fue descubriendo paulatinamente tiempo después, dicha clave estaba en el ángulo de deriva de los flujos acelerados que despedían los pontones en el avance, porque quien más optimizó esto finalmente terminó siendo el más eficaz y eficiente en dicha era, por lo cual tanto Murray como Chapman y Southgate tuvieron que retroceder sobre sus pasos. ¿Y quién fue el que llegó más rápido a esta respuesta? El Williams FW07 de Patrick Head. En este gráfico de fondo y corte se nota claramente el ángulo de salida de flujos de aire acelerados en la deriva del pontón. Luego lo siguió Murray una vez que pudo montar el motor Cosworth, que suplantó al Alfa Romeo de 12 cilindros, lo que le dio la libertad necesaria para aprovechar convenientemente la aerodinámica de sus Brabham. Paulatinamente todos los demás siguieron entonces por esta senda de uniformidad en ese sector, un sector lateral trasero tan clave en los monoplazas. Además del Brabham, con su motor Alfa Romeo, Ferrari fue otro que se perjudicó bastante por el tema al momento de diseñar dicho sector. No fue solo su motor de 12 cilindros contrapuestos, sino que también la caja de cambios transversal, los cuales impedían que se pudiera carenar convenientemente la zona y así aprovechar la aerodinámica inferior. No siendo genuinos autos ala en su totalidad, ni la 312 T4 de 1979, ni la T5 del 80. Aún así, gracias al poder de su planta impulsora, logró los certámenes de conductores y constructores en el 79, mientras que en 1980 su optimización, la 312 T5, fue un verdadero desastre, un fracaso, un monoplaza totalmente superado técnicamente, que logró solo miserables 8 puntos totales en todo el campeonato. Todo esto lo pudo solucionar Mauro Borghieri con la llegada del motor turbo que era más compacto, probada en 1980 y ya compitiendo después en 1981. Justamente para este certamen del 81, el ente rector estableció una importante limitación, la cual consistía en que debía haber un despeje mínimo hasta el piso, o sea, de la pista hasta el monoplaza, de 6 centímetros. Entonces aparecieron los monoplazas que trataron de evitar esto. Uno fue el Brabham BT49C de Murray, que implementó un artilugio, una suspensión hidroneumática que cuando actuaba, aplastaba el chasis contra el suelo, recuperando todos los beneficios perdidos. En este monoplaza de la época se observan en la imagen superior cómo antes de ingresar al control de boxes, el despeje era de al menos 6 centímetros al piso, cumpliendo el reglamento. Y en la foto de abajo, activada la suspensión hidroneumática en competencia, violando el reglamento, cuando no se podía controlar el despeje por el hecho de estar circulando en pista. Y el otro recurso o variante fue el del Lotus 88 y también su serie B, que incluía una carrocería o chasis exterior que actuaba en el avance y bajaba haciendo contacto con la pista, más conocido como el doble chasis. El de Lotus era un sistema aerodinámico pasivo, o sea, sin ningún tipo de sistema que forzara su acción en búsqueda de aprovechar las ventajas que entregaban las faldas al hacer contacto con la pista. En cambio, el Brabham, amparándose en un agujero reglamentario, utilizaba un sistema activo, es decir,
un sistema hidráulico forzado. Nada revolucionario, ya que fue tomado de autos Citroën de calle, como el que muestra este gráfico técnico de la marca francesa de los dos chevrones. Ambos monoplazas, cuando estaban detenidos en boxes, respetaban los 6 centímetros de distancia al suelo, mientras que cuando circulaban esa distancia o despeje desaparecía. Pero de forma algo inexplicable, el Brabham no fue prohibido y en cambio el Lotus sí. La FISA debió medir con la misma vara, pero no lo hizo. Eso significa que nunca solo uno de los dos debió ser prohibido, en todo caso ambos. Y menos aún el producto de Chapman, que a diferencia del diseño de Murray, utilizaba la aerodinámica pasiva y no un sistema forzado aerodinámicamente activo. Finalmente Brabham, burlando el reglamento, ganó el certamen de conductores de 1981. 1982 fue la última temporada en que se utilizó el concepto principio aerodinámico del auto ala o wing car, aplicándose ciertas limitaciones, como muestra la imagen en boxes de este Ligier JS-19, que a pesar de tratar de mantener los pontones voluminosos, distintas aberturas laterales y elementos que los poblaban, con faldas fijas por ejemplo, ya no permitían mayores optimizaciones, quedando las evoluciones casi estancas y desvirtuadas. De cara a 1983, la FISA impuso el fondo plano en los monoplazas, es decir, una drástica pérdida de apoyo aerodinámico, limitando a los proyectistas y aerodinamicistas a determinadas cotas y topes. Ahora, el único sector donde se podía usufructuar la eficiencia aerodinámica pasó a ser el sector trasero, cercano a las ruedas motrices, una superficie muy limitada para que pudiera ser aprovechada de forma totalmente eficiente. Entonces, con este condicionamiento técnico, tuvieron que apelar a cualquier alternativa posible que tendiera a aumentar, aunque fuera en grado mínimo, la adherencia. Vista aérea del Brabham BT-52 de 1983, ya estando bajo la nueva norma del fondo plano, y la Ferrari 126 C2 de 1982, de los últimos wing car o autos ala que tuvo la categoría. Ahora veamos y comparemos en un gráfico técnico desde su parte inferior y resaltado en color negro el fondo de estos dos monoplazas. Ahora, con el nuevo reglamento técnico del 83, los pontones laterales con su forma de perfil alar negativo, como el de la Ferrari, desaparecieron de un plumazo. Y no solo eso, sino que además todos los beneficios de la aerodinámica interna, cambiando los monoplazas de Fórmula 1 y por un breve tiempo a una fisonomía tipo flecha, como muestra muy claramente el Brabham. Culminaba así una era aerodinámica extraordinariamente productiva, como nunca se vio en la categoría hasta hoy día, en donde la inventiva de los diseñadores se puso a prueba de forma constante, aplicando soluciones muy dispares en su interior, sobre monoplazas que en su exterior fisonómicamente resultaban muy agradables a la vista de todos.